Yo soy el doctor Rosenberg Álvarez Figueroa, soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico. Actualmente vivo en la ciudad de Monterrey y tengo el agrado de presidir la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos. Vamos a entrar en materia, vamos a abordar hoy las generalidades acerca de inotrópicos. Es lo que vamos a revisar el día de hoy, un abordaje simplificado de lo que es el choque circulatorio y la indicación de los inotrópicos, de acuerdo, vamos a revisar también en ellos la clasificación, los mecanismos de acción y las indicaciones principales de ellos. Hay que recordar que el choque circulatorio es la expresión clínica de una falla circulatoria que resulta tras una inadecuada utilización del oxígeno celular. Ese es en términos de definición. El diagnóstico lo podemos hacer clínico, hemodinámico y bioquímico. Las causas, todas las conocemos, pueden ser hipovolémicas, cardiogénicas, obstructivas y distributivas. Habitualmente son las maneras en las cuales se puede presentar. Este esquema a mí me parece bastante interesante porque resume de una manera muy didáctica, académica, la presentación del choque, empezando por las manifestaciones clínicas, ¿sí? Luego hay una revisión por los tipos de choque y lo que debemos de hacer ahora para confirmarlo, ¿no? Más allá de apoyarnos en la sospecha clínica, pues tenemos que confirmarlo con ecocardiografía. Es menester ahora del anestesiólogo cardiotorácico dominar la ecocardiografía transesofágica, transoperatoria, pero también la transtorácica, y esto con el fin de poder orientar el manejo adecuado de nuestros pacientes. Hay que recordar que la ecocardiografía para nosotros, como muchos piensan, pues no es sustituir la labor del cardiólogo, sino es un monitor más dentro de nuestra sala de operaciones que nos permite brindar el mejor manejo de nuestros pacientes lo más rápido posible. Y entonces, pues bueno, también dentro de del abordaje del choque, pues es necesario tener el apoyo ecocardiográfico para poder clasificarlo de la mejor manera, ¿sí? En primer lugar, tenemos un estado mental alterado, ¿de acuerdo? Como los principales signos clínicos del choque. Podemos tener signos clásicos de hipoperfusión tisular, por ejemplo, el estado mental alterado, cambios en la piel, oliguria, taquicardia, y comenzamos con los parámetros de alerta bioquímicos, como son la elevación del lactato sanguíneo. Si alguno de estos está presente, perdón, creo que pasó algo aquí con la reproducción. Bueno, si alguno de estos está presente, podemos confirmar o sospechar el choque circulatorio. Y bueno, ahora nos vamos a los parámetros iniciales que debemos de medir, como son el gasto cardíaco estimado, la saturación venosa de oxígeno. Dependiendo de cómo podamos nosotros encontrar estos parámetros, pues vamos a ir derivándonos hacia alguno de los diagnósticos principales. Si tenemos un gasto cardíaco normal o elevado, seguramente estamos ante un choque distributivo, ¿de acuerdo? Si tenemos un gasto cardíaco bajo, o hipovolémico, tenemos un gasto cardíaco bajo, dependiendo de la medición de la presión venosa central, pues podemos tener un choque cardiogénico, un choque obstructivo, perdón. Entonces, las variedades o los hallazgos que podemos encontrar a la ecocardiografía, pues en el choque distributivo, por ejemplo, son cámaras cardíacas de tamaño normal y usualmente una contractilidad conservada, como podemos ver en las imágenes de ecocardiografía transtorácica. En el choque,
hipovolémico vamos a ver cambios específicos como es la disminución o la colapsabilidad de la vena cava, ¿sí? Signos patognomónicos como el beso de la válvula mitral, de las valvas, perdón, de la mitral en eje corto, en el cual podemos ver un corazón hiperdinámico, incluso o sea, con taquicardia. Otro tipo de choque, es donde no vemos una contracción adecuada, poca movilidad. Sin ser ecocardiografistas podemos dar una orientación válida a estos hallazgos clínicos. Y bueno, tenemos, si observamos en la ecocardiografía, la imagen ecocardiográfica, una imagen alrededor o que rodea a las cámaras cardíacas y que limita su movimiento, pues seguramente es un choque obstructivo, ¿no? Como un tamponaje cardíaco. Y estas son las diversas presentaciones que podemos tener del sistema cardiovascular, ¿no? En el choque distributivo podemos tener una vasodilatación grande, exagerada, y con la contractilidad preservada. En el choque hipovolémico, pues hay una pérdida del volumen sanguíneo, y el corazón no se ve comprometido, y sí hay pues se comporta similar a la vasodilatación, simplemente aquí falta volumen. La falla ventricular, pues podemos observar una alteración de la contractilidad importante, y en el choque obstructivo, bueno, hay algo que está obstaculizando el vaciado adecuado del corazón. Y tenemos el abordaje inicial de este estado de choque. Es decir, en primer lugar hay que ir a rescatar a ese paciente, ¿no? Obtener variables hemodinámicas muy específicas como una presión arterial aceptable. Y esto, bueno, casi siempre nos obliga a iniciar nuestra terapéutica con un vasopresor. Obtenemos la presión arterial mínima aceptable hemodinámica, y eso nos ayuda a, bueno, que las medidas iniciales de salvamento vamos a iniciarlas, ¿no? Después vamos a optimizar el estado de este paciente proveyendo una disponibilidad de oxígeno adecuada y tratando de optimizar los parámetros hemodinámicos más importantes, como son el gasto cardíaco, la saturación venosa de oxígeno y el lactato. Vamos a tratar después de estabilizar al paciente proveyendo un soporte orgánico específico con el fin de minimizar las complicaciones. Y una vez que podemos estabilizar al paciente, entonces hay que escalar del apoyo inotrópico a estos pacientes, ¿sí? Tratando de hacer un destete pronto de los fármacos vasopresores y, bueno, teniendo cuidado con el balance hídrico. Entrando en materia de los inotrópicos, hay que recordar que, bueno, la mayoría o lo primero que conocemos de ellos son las catecolaminas. Y recordando la definición, bueno, la catecolamina es un neurotransmisor que se vierte directamente al torrente sanguíneo y son sintetizadas a partir de la tirosina y que tienen una acción específica en un receptor, ¿no? Entonces esto es bien importante. Son neurotransmisores que tienen un efecto en un sitio específico y que van a llevar un efecto también específico. El primero, o el que se considera como el mecanismo de acción de las catecolaminas ideal, o sea, hace muchos años, es la digoxina, ¿no? Y hay que recordar que el mecanismo de acción de la digoxina, pues es de manera muy general el similar para todas ellas. Actúa a través de la membrana celular, permitiendo una entrada del sodio, ¿sí? Y este aumento de sodio va a interactuar como cotransportador con el calcio, ¿sí? Sale sodio, la dioxina en este caso permite la entrada de sodio, y el cotransportador hace que ese sodio salga y permite la entrada de calcio. El calcio dentro de la célula va a interactuar con el retículo sarcoplásmico, y bueno, el retículo sarcoplásmico que ya contiene calcio, va a ser algo que se llama liberación de calcio mediada por calcio, y esto va a permitir, pues, tener una concentración aumentada y una mejor acción, como vamos a ver más adelante. Estos receptores sobre los cuales actúa los inotrópicos, pues son estructuras proteicas de algunas células, son denominadas células diana o células blanco, que son capaces de reconocer a esta molécula mensajera y de inducir también como resultado de esta interacción, pues un efecto muy específico. Es decir, y es entonces cuando hace el match adecuado y podemos tener el efecto que nosotros estamos esperando.
Los receptores que podemos conocer o que conocemos sobre los cuales las catecolaminas tienen efecto y algunos otros vasopresores, pues son los alfa, beta, dopa y también los receptores V. Y hay que destacar los efectos principales, por ejemplo, de los receptores beta 1, que son los más conocidos dentro del efecto inotrópico. Estos se encuentran en el sarcolema cardíaco y tienen funciones bien específicas que son dadas por estas células objetivo que ya hemos platicado. La primera de ellas, pues, es la apertura de los canales de calcio. Ya vimos, la entrada de calcio dentro de la célula estimula el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico se estimula por este calcio y libera más calcio y entonces favorece la interacción de las proteínas contráctiles. Es el efecto que se conoce como inotrópico. También el mismo efecto sobre el receptor beta 1 hace que el retículo sarcoplásmico aumenta la captación de este calcio citosólico. Entonces, así como lo libera, llega un momento en que va y lo recaptura, y al recapturarlo permite el efecto lucitrópico. También puede aumentar la corriente marcapaso, ese es el efecto coronotrópico, y aumenta la velocidad de conducción intracardíaca, que es el efecto dromotrópico, ¿no? Entonces son los principales efectos que tiene sobre el receptor beta 1. Y hay que recordar, como ya les decía, ¿no? La liberación de calcio mediada por calcio desde el retículo sarcoplásmico va a permitir una mejor interacción de las proteínas contráctiles. Y a posterior, bueno, ese mismo retículo sarcoplásmico va y captura esas moléculas de calcio y es lo que nos va a permitir la relajación, en este caso del corazón, ¿no? Los receptores beta 2 tienen dos efectos principales, como son la vasodilatación y también la hipocalemia. Y bueno, hay que recordar que específicamente sobre los receptores beta, encontramos, ya habíamos platicado hace ratito en resumen de cómo actúan, ¿no? Permiten la entrada de calcio a través del transportador con el sodio, liberan el calcio mediado por calcio, hacen interacción con las proteínas contráctiles, y bueno, los principales efectos que tiene, pues aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza pico de contracción y también mejora la relajación. Y de manera de resumen, después de estimular en la membrana celular al receptor beta, pues hay un aumento del guanosin trifosfato. Esto, favorecido por la anidato ciclasa, aumenta la cantidad de AMP cíclico y podemos encontrar dos vías importantes. Una, la activación de los canales de calcio, como ya decíamos, que favorece el inotropismo positivo. El mismo elevación del trifosfato de guanosina es el efecto cronotrópico positivo. Y por otro lado, a través de la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, pues aumenta la fosforilación del fosfolambán y a través de esto, pues aumenta la recaptura del calcio mediada por el retículo sarcoplásmico, ocasionando el efecto lucitrópico y vasodilatador, ¿no? Eso es importante que nosotros lo recordemos por las posibles interacciones que tienen algunos fármacos anestésicos a este nivel. Hay que recordar también que el estímulo excesivo sobre los receptores beta adrenérgicos, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca, pueden llegar a darnos una regulación a la baja de estos receptores, sobre todo cuando se usan más allá de 72 horas, ¿no? Entonces tienen una respuesta, podemos decirle, límite y que debemos de cuidar, sobre todo en una terapia prolongada con inotrópicos en estos pacientes. Tenemos algunos otros receptores específicos, por ejemplo, receptores alfa, que sobre todo al estimularlos podemos obtener vasoconstricción. Los receptores dopa, los cuales van a provocar dilatación del lecho esplácnico, y los receptores UV, los que van a provocar dos efectos importantes. Uno, la vasoconstricción periférica, y por otro lado, la retención hídrica a través de las aquaporinas, que vamos a ver más adelante. Hay que recordar que, bueno, a través de la estimulación de estos receptores específicos, pues son dosis dependientes, ¿no? Si nosotros aumentamos la dosis de estos fármacos, pues vamos a tener un efecto más incrementado y podemos llegar a tener inclusive un efecto tope en algunos medicamentos. A través de la estimulación del receptor alfa en la membrana celular, pues tenemos una vía diferente, ¿no? A través de la fosfolipasa C, que el difosfato de inositol puede
transformarse en trifosfato de inositol o en la vía del diacilglicerol. Ambos van a la vía de la proteína sinasa C, aumenta el calcio citosólico y a través de la proteína sinasa dependiente de calmodulina van a provocar vasoconstricción. Estos tienen una vía siempre que va a ser vasoconstricción. Los sinotrópicos, a través de su mecanismo de acción, podemos encontrar dos principalmente. Aquellos que modifican el calcio o la cantidad de calcio que hay dentro de la célula y otros que pueden modificar la interacción de las proteínas, del calcio con las proteínas contráctiles, es decir, aprovechan la cantidad que tenga de calcio la célula miocárdica y favorece únicamente la interacción con las proteínas. Podemos también categorizarlo entre los fármacos que incrementan el calcio citosólico y ya decíamos el incremento de la sensibilidad del aparato contráctil a este calcio disponible. Entonces podemos encontrar dentro de las catecolaminas, pues, fármacos como dobutamina, dopamina, epinefrina y norepinefrina, por mencionar los más frecuentes. Hablando específicamente de la dobutamina, hay que recordar que tiene un efecto beta 1, beta 2 y alfa en este orden de mayor a menor. Básicamente incrementa la contractilidad y la vasodilatación periférica. Y es bien importante recordar que la dobutamina no siempre incrementa la presión arterial. Hay 30-40% de pacientes en los cuales se comportan con disminución de la presión arterial. Es un efecto normal de este inotrópico, ¿no? Tiene un efecto también de vasodilatación pulmonar con una dosis variable entre 2.5 y 10 microgramos por kilo minuto y una vida media de 2 a 4 minutos. Hay que recordar que dentro de los inotrópicos es uno de los que tiene la latencia más corta, es decir, si tenemos un evento urgente que se hace crítico, pues tenemos que echar mano de este fármaco para tener una respuesta lo más rápida posible. La dopamina tiene varios efectos, que estos sí son directamente relacionados con la dosis. Podemos tener efecto dopa con dosis bajas de 0.5 hasta 1 microgramo, efecto beta con dosis medias y efecto alfa con las dosis mayores. El efecto predominante de este fármaco pues es inotrópico y vasopresor. Y hay que recordar que a pesar de que a dosis dopa incrementa el flujo sanguíneo renal o a través de un efecto directo sobre su vasculatura, pues no es un protector renal. Esto está más que demostrado por estudios previos. La norepinefrina, que básicamente lo utilizamos como vasopresor, tiene un efecto alfa más que beta 1. Y bueno, hay que recordar que es el principal neurotransmisor endógeno simpático. Provoca una vasoconstricción intensa y también aumenta la contractilidad de manera indirecta. Hay que recordar que, bueno, solamente mejora la presión sanguínea, nunca va a aumentar la perfusión de los órganos como tal, estableciendo un concepto de perfusión como un intercambio adecuado y un retorno para proporcionar mejor consumo de energía, ¿no? La dosis es variable, desde 8 a 12 microgramos por minuto, y bueno, tiene una vida media también cortita. La epinefrina tiene efectos beta 2, beta 1 y también alfa, también dosis dependiente. Hay que recordar que esa eleva predominantemente la presión arterial sistólica. Tiene un alto riesgo de isquemia periférica y esplénica a altas dosis y con una vida media también muy corta. Tradicionalmente ha sido catalogado como el inotrópico madre, ¿no? El que tiene el efecto agonista total. Y bueno, es muy socorrido sobre todo en neonatos o en lactantes, ¿no? Porque tienen una respuesta limitada a los agonistas parciales. El isoproterenol, un fármaco que cada vez vemos menos, tiene solamente efecto beta, beta 1 y beta 2. Es un fármaco que incrementa la contractilidad y que también ocasiona una vasodilatación periférica. Tiene un efecto cronotrópico fundamental con una dosis variable de 0.5 a 10 microgramos por minuto. Hay que recordar que solo tiene efecto beta y tiene una vida media muy corta. Otro tipo de fármacos vasoactivos, ¿no?
podemos encontrar también, y bueno, sobre todo en combinaciones específicas en el caso de pacientes portadores de falla renal. Otro grupo importante de fármacos pues son aquellos que tienen un efecto también directo sobre la interacción con las proteínas contráctiles, pero que pueden provocar una vasodilatación significativa y son conocidos como inodilatadores. Uno de los principales grupos son los inhibidores de la fosfodiesterasa, los cuales van a ocasionar incremento en la cantidad de AMP cíclico, y esto va a favorecer la contracción a la vez o sea, favorece la contracción miocárdica, y por la vía de la calmodulina favorece la dilatación arteriolar, ocasionando una dilatación adecuada, ¿no? En resumen, los inhibidores de la fosfodiesterasa ocasionan que esta enzima inhiba la hidrólisis del AMP cíclico, aumenta sus concentraciones, y vía la adenilato ciclasa pues estimula los receptores beta para favorecer la contracción, y por otra vía, lo que ya decíamos de la calmodulina, pues favorece la dilatación arteriolar. El mejor prospecto de este grupo pues es la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, disminuye la hidrólisis del AMP cíclico, incrementa la sensibilidad al calcio existente, y tiene efectos inotrópicos, vasodilatador pulmonar y también lucitrópico, también es vasodilatador periférico, importante. Tiene dos maneras de usarse. Siempre se recomienda, si queremos tener un efecto pronto, utilizar un bolo de 50 a 75 microgramos por kilo, y seguido de una infusión de 0.25 a 0.75 microgramos kilo minuto. Hay que recordar que, bueno, también tiene una vida media corta. Si no utilizamos un bolo, necesitamos una latencia de la infusión sola hasta de 2 horas para tener una respuesta adecuada en nuestros pacientes, y esto es importante a considerar. Y también recordar que el efecto hemodinámico del bolo es importante, ocasiona una vasodilatación periférica importante que semeja a una vasoplegia, ¿no? A veces son hipotensiones muy difíciles de tratar, y que necesitamos doble o triple terapia farmacológica para poder ayudar a este paciente. Sobre todo sucede en los adultos. Y bueno, la milrinona tiene muchas teorías sobre cómo utilizarla. He estudiado y he visto varias de ellas con bolos de 100 hasta 300 microgramos por kilo, por ejemplo, en cirugía cardíaca durante la circulación extracorpórea, sin una respuesta hemodinámica vasodilatadora importante, y bueno, evitan ellos el uso de infusiones con estas dosis tan grandes, por lo menos las primeras horas. Tenemos otro fármaco que es el levosimendan. Es un fármaco que sensibiliza la troponina C al calcio y directamente no afecta la relajación diastólica, ¿no? Tiene también un efecto vasodilatador a través de la apertura de los canales dependientes de ATP dependientes de potasio, y también incrementa la contractilidad y provoca vasodilatación periférica, tanto sistémica como pulmonar. Su dosis efectiva puede ir desde 0.05 hasta 0.2 microgramos por kilo minuto, con una vida media muy larga, hasta 90 horas, tras la suspensión de la infusión. Y bueno, en los usos iniciales o las indicaciones iniciales de la marca son que debería ir siempre acompañada de un bolo para tener una respuesta hemodinámica pronto, ¿no? Los bolos siempre han sido variables dependiendo del contexto del paciente. Se recomendaban hasta 16 microgramos por kilo, luego 8, luego 4. Y pues la historia nos ha demostrado que el uso de bolos en el paciente adulto pues nos puede llevar a dos de sus complicaciones más frecuentes. Una, hipotensión arterial importante, una vasodilatación muy severa, y como respuesta a esta, fibrilación auricular. Son dos de las potenciales complicaciones que tiene el uso de levosimendan en bolo. Podemos utilizarla sin bolo como infusión única, pero necesitamos una latencia todavía más larga. Los estudios iniciales demostraron que para observar el efecto hemodinámico real de este fármaco sobre los pacientes, pues necesitaba por lo menos 12 horas de infusión para mostrar una elevación del gasto cardíaco y una disminución de las resistencias periféricas sustanciales que se consideraran como inotrópicas positivas. Y bueno, eso en un contexto agudo pues no es lo adecuado, ¿no?
En los estudios iniciales también es un fármaco que sugiere que puede disminuir la estancia hospitalaria y también la mortalidad a 180 días. Tenemos que mencionar un vasopresor, que solo es vasopresor, no es la vasopresina, que tiene efectos sobre dos receptores específicos, sobre el B1, que únicamente es vasoconstrictor, que tiene indicaciones claras en el choque séptico, y cada vez mayores en cirugía cardíaca. Preferimos tratar la vasodilatación periférica, respuesta sobre todo a algunos fármacos con vasopresina, que con norepinefrina o adrenalina, ¿no? En el contexto también del paciente con acidosis importante, pues se inactivan los receptores a catecolaminas y es cuando la vasopresina puede convertirse en una terapia ideal, ¿no? El efecto del receptor V2, pues es, ya decíamos, la retención hídrica a través de la inhibición de las acuaporinas y nada más, ¿no? El uso, la recomendación en el paro cardíaco ya no existe, solamente es un vasopresor y es bastante socorrido. Ha demostrado en los últimos estudios tener inclusive efectos como vasodilatador pulmonar y vasodilatador coronario. Inclusive hay quien lo recomienda para disminuir la terapia hídrica en el paciente en terapia intensiva y disminuye el número de días de intubación endotraqueal y de días también de estancia en terapia intensiva, ¿no? Tiene un efecto predominantemente B1, es un vasoconstrictor puro, no afecta a las resistencias vasculares pulmonares, por lo que puede ser de mucha ayuda en el paciente hipertenso pulmonar. La dosis puede ir desde 0.05 a 0.1 unidades minuto, y bueno, tiene una vida media variable que puede ir desde 4 hasta 20 minutos, ¿no? Es increíble la cantidad de indicaciones que le han achacado a la vasopresina. Yo recuerdo algunos protocolos en ginecología para tratarla, para hacer miomectomías. Ellos inyectan directamente vasopresina sobre el tumor. La necrosis que produce alrededor les permite hacer una resección completa sin sangrado y completamente reversible a los 20 minutos, ¿no? Pero bueno, como esta, muchas otras. Bueno, realmente la indicación específica de los sinotrópicos en el choque circulatorio tiene que ir acompañada en primer lugar de un diagnóstico certero, rápido, preciso, para poder nosotros dar la mejor recomendación posible, ¿no? La tradicional clasificación de insuficiencia cardíaca, según Kimball y modificada por Forrester, pues nos da algunos parámetros o alguna sugerencia que es muy tradicional, ¿no? Cuando solamente tenemos los hallazgos clínicos y las mediciones hemodinámicas básicas, como es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, perdón, y la presión capilar pulmonar, en el contexto en el cual deberíamos de apoyarnos por algún grupo de fármacos específico. Y por otra parte, bueno, ya con nombre específico de los fármacos, los que pudiéramos utilizar de acuerdo al contexto, que no es motivo de la plática de hoy, sino dar solamente una introducción acerca de los sinotrópicos como tal. Podemos concluir en esta plática que, bueno, los sinotrópicos solo se deberán administrar cuando se evidencia presión arterial o índice cardíaco disminuido, documentado y que haya algún signo de hipoperfusión. Eso es bien importante. Idealmente tenemos que acompañarlo con alguna medición hemodinámica o ecocardiográfica para poder establecer un diagnóstico etiológico pronto y entonces establecer el mejor manejo a este choque circulatorio. Se debe de utilizar lo antes posible, es decir, en cuanto nosotros documentemos la presencia del choque circulatorio, iniciamos los sinotrópicos, pero también debemos suspenderla al restablecer la perfusión orgánica adecuada. Es bien conocido que el uso de los sinotrópicos puede acelerar el mayor daño miocárdico, pero también aumenta la mortalidad a corto y a largo plazo. Y bueno, el inotrópico ideal depende enteramente de la fisiopatología subyacente y del motivo por el cual estemos utilizando. Afortunadamente en esto no hay una receta de cocina que diga que a todo paciente sometido a cirugía cardíaca lo podemos sacar de bomba, por ejemplo, con una infusión de dobutamina, dosis escalada para poner el corazón hiperdinámico y que nos favorezca esto. Eso no debemos hacerlo de manera rutinaria, no existe la indicación como tal. Lo ideal es hacer una medición hemodinámica en el momento y hacer una evidencia de esto por ecocardiografía transesofágica
Y bueno, si necesitamos ser inotrópico, lo utilizamos, y si no, pues no debemos de ponerlo nada más porque sí. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Tienen alguna duda o pregunta que podamos resolver?